Espero que esta tutoría sea de su agrado. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios de estequiometría. El primer ejercicio nos pide determinar cuántos gramos de agua se produce en la oxidación de 1 gramo de glucosa, teniendo en cuenta que la reacción de oxidación es que C6H12O6 más 6O2 produce 6CO2 más 6H2O. Y el análisis que debemos hacer es saber que conocemos la masa de un reactivo y se nos pide determinar la masa de un producto en la reacción que tiene lugar. La estrategia incluye 3 pasos. Primero, convertir los gramos de glucosa a moles usando la masa molar de la glucosa. Segundo paso, convertir los moles de glucosa a moles de agua usando la relación estequiométrica que me dice que 1 mol de glucosa es equivalentemente estequiométrico a 6 moles de agua. Y por último, convertir esos moles de agua a gramos usando la masa molar del agua. Entonces, lo primero es determinar los moles de glucosa. Entonces tenemos 1 gramo de glucosa que lo multiplicamos por el factor de conversión que me da la masa molar de la glucosa. Y recordemos que 1 mol de glucosa equivale a 180 gramos de glucosa. Colocamos gramos de glucosa abajo para que se me cancelen con estos gramos de glucosa arriba. Luego, para hallar los moles de agua, multiplicamos por el factor de conversión que me da la reacción, que me dice que 6 moles de agua son estequiométricamente equivalentes a 1 mol de glucosa. Y moles de glucosa abajo para que se me cancelen con moles de glucosa arriba. Y luego, para hallar los gramos de agua, multiplicamos por el factor de conversión que me da la masa molar del agua, que me dice que 18 gramos de agua equivalen a 1 mol de agua. Moles de agua abajo se me cancelan con estos moles de agua arriba y obtenemos que la respuesta son 6 gramos de agua. Los pasos se resumen en un diagrama que a partir de 1 gramo de glucosa, multiplicándolo por un factor de conversión que me da la masa molar, obtendremos los moles de glucosa, y esos a multiplicarlos por el factor de conversión dado por la estequiometría de la reacción me dan los moles de agua. Y los moles de agua, al multiplicarlos por el factor de conversión que me da la masa molar, obtendremos los gramos de agua, los mismos 0.6 gramos que obtuvimos al hacer el cálculo directo. Podemos comprobar cómo nuestro resultado es razonable haciendo un cálculo aproximado de la masa de agua. Como la masa molar de la glucosa es 180 gramos sobre mol, 1 gramo de glucosa es igual a 1 sobre 180 mol. Puesto que 1 mol de glucosa da 6 moles de agua, tendríamos 6 sobre 180, es decir, 1 sobre 30 moles de agua. Y la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol, por lo que tenemos 1 sobre 30 por 18, que nos da 6 sobre 10, y eso es igual a 0.6 gramos de agua, lo que concuerda con el cálculo completo. Las unidades gramos de agua son correctas y los datos iniciales tienen 3 cifras significativas, por lo que 3 cifras significativas en la respuesta también son correctas.
Listo. El siguiente ejercicio nos dice, el hidróxido de litio sólido se utiliza en vehículos espaciales para eliminar el dióxido de carbono que exhalan los astronautas. El hidróxido reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de litio sólido y agua líquida. Y nos preguntan cuántos gramos de dióxido de carbono pueden absorber 1 gramo de hidróxido de litio. El análisis que debemos hacer es saber que se nos da una descripción verbal de una reacción y se nos pide calcular el número de gramos de un reactivo que reaccionan con 1 gramo de otro. La estrategia es utilizar la descripción verbal de la reacción para escribir una ecuación balanceada, donde tengo hidróxido de litio más CO2 me produce carbonato de litio y agua. Y balanceándola solo debemos agregar un 2 en el coeficiente del hidróxido de litio. Conocemos la masa en gramos de hidróxido de litio y se nos pide calcular la masa en gramos de dióxido de carbono. Podemos realizar esta tarea siguiendo los 3 pasos de conversión. Y la conversión de la etapa 1 requiere la masa molar del hidróxido de litio, que son 23.93 gramos sobre mol. La conversión de la etapa 2 se basa en una relación estequiométrica de la ecuación química balanceada, que sabemos que 2 moles de hidróxido de litio son estequiométricamente equivalentes a 1 mol de dióxido de carbono. Y para la etapa de conversión se utiliza la masa molar del dióxido de carbono, que son 44.01 gramos sobre mol. Entonces, partimos de los gramos de hidróxido de litio y lo multiplicamos por el factor de conversión de la masa molar del litio, que me dice que 1 mol de hidróxido de litio es equivalente a 23.95 gramos de hidróxido de litio. Y gramos de hidróxido de litio abajo se me van con gramos de hidróxido de litio arriba y me quedan las unidades en moles de hidróxido de litio. Ahora multiplicamos por el factor de conversión que me da la estequiometría de la reacción, que me dice que 1 mol de dióxido de carbono es equivalente a 2 moles de hidróxido de litio. Y moles de hidróxido de litio abajo se me cancelan con moles de hidróxido de litio arriba. Y me quedan las unidades en moles de dióxido de carbono. Y multiplicamos por el factor de conversión dado por la masa molar del dióxido de carbono, que me dice que 44.01 gramos de dióxido de carbono es equivalente a 1 mol de dióxido de carbono, y moles de dióxido de carbono abajo se me cancelan con moles de dióxido de carbono arriba y obtengo las unidades de gramos de dióxido de carbono. Y la respuesta vemos que a partir de 1 gramo de hidróxido de litio se obtendrán 0.919 gramos de dióxido de carbono. Observemos que 23.95 gramos de hidróxido de litio sobre mol son aproximados a 24 gramos de hidróxido de litio sobre mol, por lo que 24 gramos de hidróxido de litio sobre mol por 2 moles de hidróxido de litio será igual a 48 gramos de hidróxido de litio, y 44 gramos de dióxido de carbono por mol sobre 48 gramos de hidróxido de litio es ligeramente menor que 1. La magnitud de la respuesta es 0.919 gramos de dióxido de carbono. Es razonable si nos basamos en la cantidad inicial de hidróxido de litio, y las cifras significativas y las unidades también son adecuadas.
Listo. El siguiente ejercicio nos dice: el proceso comercial más importante para convertir el nitrógeno del aire en compuestos que contengan nitrógeno se basa en la reacción de nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco, mediante la siguiente reacción: N2 más 3H2 produce 2NH3, y nos preguntan cuántos moles de amoníaco pueden formarse a partir de 3 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Entonces debemos analizar que se nos pide calcular el número de moles de producto de amoníaco, dadas las cantidades de cada reactivo de nitrógeno y de hidrógeno disponibles en una reacción. Entonces esto es un problema de reactivo limitante. Si suponemos que un reactivo se consumió totalmente, podemos calcular cuánto del segundo reactivo se necesita. Si comparamos la cantidad calculada del segundo reactivo con la cantidad disponible, podemos determinar cuál es el reactivo limitante. Después continuamos con el cálculo utilizando la cantidad del reactivo limitante. Debemos recordar que una vez establecido el reactivo limitante, los cálculos para saber las cantidades de otros reactivos o de producto se basan en la cantidad que haya de reactivo limitante. Entonces, el número de moles de hidrógeno necesarios para consumir totalmente 3 moles de nitrógeno son 9 moles de hidrógeno. Partimos de los 3 moles de nitrógeno multiplicados por el factor de conversión de la estequiometría de la reacción, que me dice que 3 moles de hidrógeno equivalen a 1 mol de nitrógeno, y moles de nitrógeno con moles de nitrógeno nos dan la respuesta en moles de hidrógeno. Ahora, como solo están disponibles 6 moles de hidrógeno, nos quedamos sin hidrógeno antes de que se termine el nitrógeno, por lo que el hidrógeno será el reactivo limitante, y utilizamos la cantidad de reactivo limitante de hidrógeno para calcular la cantidad de amoníaco producido. Entonces, moles de amoníaco serán los 6 moles de hidrógeno que me dan, porque ya sabemos que es el reactivo limitante, multiplicado por el factor de conversión que me da la estequiometría de la reacción, que me dice que 2 moles de amoníaco equivalen a 3 moles de hidrógeno. Y moles de hidrógeno abajo se me cancelan con moles de hidrógeno arriba, y al hacer el cálculo obtenemos que los moles de amoníaco serán 4 moles. Ahora, la tabla resume el ejemplo. Tenemos la conversión de nitrógeno más hidrógeno que me produce amoníaco, y tenemos las cantidades iniciales: 3 moles de nitrógeno, 6 moles de hidrógeno y 0 moles de amoníaco, porque no se ha producido nada. Durante la reacción tenemos que se consumen 2 moles de nitrógeno, 6 moles de hidrógeno porque es el reactivo limitante, y se producen 4 moles de amoníaco. Sumamos y obtenemos que las cantidades finales serán 1 mol de nitrógeno que no reaccionó, 0 moles de hidrógeno porque al ser el reactivo limitante se consumieron totalmente, y 4 moles de amoníaco que se produjeron. Observemos que podemos calcular no solo el número de moles de amoníaco formado, sino también el número de moles de cada uno de los reactivos que permanecen después de la reacción. También observemos que a pesar de que el número inicial de moles de hidrógeno es mayor que el número final de moles de nitrógeno, el hidrógeno es el reactivo limitante debido a que su coeficiente es mayor en la ecuación balanceada. El renglón que indica el cambio en la tabla de resumen indica que la relación molar de los reactivos consumidos y de productos formados 2, 6, 4 se ajusta a los coeficientes de la ecuación balanceada 1, 3, 2. Además, como el hidrógeno es el reactivo limitante,
se consume totalmente en la reacción, dejando 0 moles al final. Como el dato de 6 moles de hidrógeno tiene dos cifras significativas, nuestra respuesta debe tener dos cifras significativas también. Ahora realizaremos un ejercicio de geometría molecular que nos piden utilizar el modelo RPSV para predecir la geometría molecular de A, tetrafluoruro de azufre, y B, pentafluoruro de yodo. Lo que debemos analizar es que las moléculas son del tipo ABN con un átomo central del bloque P. Y la estrategia es que primero dibujamos la estructura de Lewis y después utilizamos el modelo RPSV para determinar la geometría del dominio de electrones y la geometría molecular. Entonces, para el tetrafluoruro de azufre, la estructura de Lewis es la siguiente, con el átomo de azufre central. El azufre tiene 5 dominios de electrones a su alrededor, 4 de los enlaces azufre-flúor y 1 del par de electrones del no enlace. Cada dominio apunta hacia un vértice de la bipirámide trigonal. El dominio del par de no enlace apuntará hacia la posición ecuatorial. Los 4 enlaces apuntan hacia las 4 posiciones restantes, lo que da por resultado una geometría molecular que se define como la forma de balancín. Observemos que en la geometría de dominio de electrones representamos todos los dominios de electrones, pero en la geometría molecular solamente se ve reflejados los dominios de enlace, por lo que este dominio de no enlace, que son los dos pares de electrones no enlazados, no se ve representado en la geometría molecular. La estructura observada experimentalmente aparece a la derecha. Podemos inferir que el dominio de electrones de no enlace ocupa una posición ecuatorial como se predijo. Los enlaces azufre-flúor axiales y ecuatoriales están flexionados un poco, alejándose del dominio de no enlace, lo que sugiere que los dominios de enlace son empujados por el dominio de no enlace, el cual ejerce una mayor repulsión. Ahora, para el pentafluoruro de yodo, esta es la estructura de Lewis. El yodo tiene 6 dominios de electrones a su alrededor, uno de los cuales proviene de un par de no enlace. Por lo tanto, la geometría de dominio de electrones es octaédrica con una posición ocupada por el par de no enlace y la geometría molecular es piramidal cuadrada. Observemos que el dominio de electrones de no enlace no se ve reflejado en la geometría molecular. Como el dominio de no enlace es más grande que los dominios de enlace, predecimos que los 4 átomos de flúor se inclinarán ligeramente hacia el átomo de flúor superior. Experimentalmente encontramos que el ángulo entre los átomos de la base y el de la posición superior de flúor es de 82 grados, más pequeño que el ángulo ideal de 90 grados de un octaedro. Listo. El siguiente ejercicio nos dice,
Las gotas para humectar los ojos regularmente contienen un polímero soluble en agua llamado polialcohol vinílico, un derivado de una molécula orgánica inestable conocida como alcohol vinílico. Y nos piden predecir los valores aproximados para los ángulos de enlace hidrógeno, oxígeno, carbono y oxígeno, carbono, carbono en el alcohol vinílico. Entonces debemos analizar que se nos pide determinar dos ángulos de enlace con una estructura de Lewis-Dart. Y para predecir un ángulo de enlace se determina el número de dominios de electrones que rodean al átomo en el enlace. El ángulo ideal corresponde a la geometría de dominio de electrones que rodea el átomo. El ángulo se comprime un poco debido a los electrones de no enlace o a los enlaces múltiples. En el hidrógeno, oxígeno, carbono, el átomo de oxígeno tiene 4 dominios de electrones, 2 de enlace y 2 de no enlace. Por lo tanto, la geometría de dominio de electrones alrededor del oxígeno es tetraédrica, lo que da un ángulo ideal de 109.5 grados. El ángulo de hidrógeno, oxígeno, carbono se comprimirá un poco por los pares de no enlace, por lo que esperamos que el ángulo sea ligeramente menor a 109.5 grados. Para predecir el ángulo de enlace oxígeno-carbono-carbono, se examina el átomo central en el ángulo. Hay 3 átomos enlazados a este átomo de carbono y no hay pares de no enlace, por lo que tiene 3 dominios de electrones a su alrededor. La geometría predicha de dominio de electrones es trigonal, plana, lo que da como resultado un ángulo de enlace ideal de 120 grados. Debido al tamaño más grande del dominio carbono-carbono, el ángulo de enlace debe ser ligeramente mayor a 120 grados. Ahora vamos a realizar ejercicios de ácidos y bases. El primero nos pide clasificar cada una de las siguientes especies como un ácido o una base de Bronsted. Primero, el ácido bromídrico. Segundo, el ion nitrito. Y tercero, el ion bicarbonato. La estrategia es pensar qué caracteriza un ácido de Bronsted y si contiene al menos un átomo de hidrógeno. Y sabemos que salvo el amoníaco, la mayoría de las bases de Bronsted que nos encontraremos son aniones. Entonces, para el ácido bromídrico, sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido debido a que tanto el bromo como el cloro son halógenos que pertenecen al grupo 7A. Esperamos que el ácido bromídrico, al igual que el ácido clorhídrico, se ionicen en agua de la siguiente manera. EHBr produce H más Br-. Por lo tanto, el ácido bromídrico es un ácido de Bronsted. Ahora, B. El ion nitrito en disolución puede aceptar un protón para formar ácido nitroso. Tenemos NO2- ion nitrito más H+, un protón, produce HNO2, ácido nitroso, y esta propiedad hace al ion nitrito una base de Bronsted. Ahora, el ion bicarbonato es un ácido de Bronsted porque se ioniza en disolución de la siguiente manera.
HCO3- ion bicarbonato produce H+, ion hidrógeno, más CO3 2-, ion carbonato. También es una base de Bronsted porque puede aceptar un protón para formar ácido carbónico. Tenemos HCO3- ion bicarbonato más un protón me produce H2CO3 ácido carbónico. Entonces se dice que la especie HCO3- ion bicarbonato es un anfótero porque posee ambas propiedades ácidas y básicas. Y recordemos que la doble flecha indica que en ambas reacciones son reversibles. El siguiente ejercicio nos pide escribir la ecuación molecular iónica y iónica neta para cada una de las siguientes reacciones ácido-base. La primera, que ácido bromhídrico más hidróxido de bario, que me producirá, y la segunda, que ácido sulfúrico más hidróxido de potasio, que me producirá. Entonces, el primer paso es identificar los ácidos y las bases como fuertes y débiles. Vemos que el ácido bromhídrico es un ácido fuerte. Y que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte para la primera ionización y un ácido débil para el segundo paso de ionización. Y tanto el hidróxido de bario como el hidróxido de potasio son bases fuertes. Entonces, para la primera reacción tenemos la ecuación molecular 2HBr, ácido bromhídrico, más BaOH2, hidróxido de bario, me produce BaBr2, bromuro de bario, más 2H2O, agua. Y la ecuación iónica 2H+, ion hidrógeno, más 2Br-, ion bromuro, más Ba2+, ion bario, más 2OH-, ion hidroxilo, producen Ba2+, ion bario, más 2Br-, ion bromuro, más 2H2O, agua. Podemos ver que al estar en ambos lados de la reacción, este ion con este ion se me cancela, al igual que este ion con este ion. Y la ecuación iónica neta será que 2H+, ion hidrógeno, más 2OH-, ion hidroxilo, produce 2H2O, agua. Y simplificando los coeficientes tenemos que H+, más OH- producen agua. Y tanto el ion bario como el ion bromuro son iones espectadores. Ahora, para la segunda reacción, la ecuación molecular es H2SO4, ácido sulfúrico, más 2KOH, hidróxido de potasio, produce K2SO4, sulfato de potasio, más 2H2O, agua. La ecuación iónica será que H+, ion hidrógeno, más HSO4-, sulfato de hidrógeno, más 2K+, ion potasio, más 2OH-, ion hidroxilo, produce 2K+, ion potasio, más SO4 ion sulfato, más 2H2O, agua. Entonces,
estos iones potasio con estos iones potasio se van a cancelar. Y la ecuación iónica neta que queda que H más ion hidrógeno más HSO4 menos sulfato de hidrógeno más 2OH menos ion hidroxilo produce SO4 2 menos ion sulfato más 2H2O agua. Observemos que como el sulfato de hidrógeno es un ácido débil y no se ioniza apreciablemente en agua, el único ion espectador será el ion potasio. Ahora vamos a realizar unos ejercicios de isómeros. El primero nos dice que cuál de los siguientes compuestos es isómero de CH3, CH2, COOH. Alcohol etílico. Entonces tenemos A, CH3CO, CH2OH. B, CH3, CH2, CHO. C, CH2, CH, COOH. Y D, CH2OH, CH2, CH2OH. Entonces, el compuesto propuesto es el ácido propanoico y como todos los ácidos carboxílicos presentan una insaturación carbono-oxígeno. De todos los compuestos dados, el único que tiene una insaturación es la hidroxiacetona CH3CO CH2OH, que sería la respuesta a la. Una acetona que también tiene presente una instauración en el grupo carbonilo CO. Ambos compuestos son isómeros ya que tienen la misma fórmula molecular C3H6O2 y distinta fórmula desarrollada. El siguiente ejercicio nos dice el número de isómeros de la especie química de la fórmula molecular C2H4Br2 es A1, B2, C3D4. La especie química de fórmula molecular C2H4Br2 representa un hidrocarburo saturado con un derivado halogenado. Para este caso,
el único tipo de isómero que presenta es de tipo estructural, de posición. A continuación mencionaremos los posibles isómeros. CH3CHBr2, el 1,1 dibromoetano, y CH2Br, CH2Br, 1,2 dibromoetano. Con esto se incluye que el número de isómeros es 2, entonces la respuesta es la B. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos isómeros estructurales le corresponden a la fórmula C2H3Cl3? Las respuestas son A1, B2, C3 o D4. La especie química de fórmula molecular C2H3Cl3 representa un hidrocarburo saturado con un derivado halogenado. Para este caso, el único tipo de isómero que presentan es de tipo estructural, de posición, y a continuación mencionaremos los posibles isómeros. El CCl3CH3 1,1,1 tricloroetano o el CH2Cl CHCl2 1,1,2 tricloroetano. Con esto podemos concluir que el número de isómeros es 2. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Y por último tenemos la pregunta que nos dice que ¿cuántos isómeros estructurales de fórmula molecular C8H10 contienen un anillo bencénico? Las respuestas son A, 2, B3, C4 y D5. Como todos los compuestos corresponden a la fórmula molecular C8H10 y deben tener un anillo bencénico, quedan 2 átomos de carbono para colocar como radicales. Por tanto, los isómeros serán el 1,2 dimetilbenceno, 1,3 dimetilbenceno, 1,4 dimetilbenceno o el etilbenceno. Por lo tanto, la respuesta será la C. 4 isómeros estructurales de fórmula molecular C8H10 con un anillo bencénico. Y listo, esos serían todos los ejercicios por el día de hoy. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que se encuentra abajo en la descripción o en los comentarios de la transmisión. Espero que esta tutoría haya sido de su agrado y que pasen buena tarde.